Seguimos hablando de este libro de los números, que verdaderamente le ha pasado un poco difícil para encontrar información, porque no hay mucho estudio del libro de números, ni protestante ni católico en el internet, poquísimo. Parece que alguna gente pues piensan que el libro de los números es poco aburrido, pero siempre vamos a ver el libro de los números, que es palabra de Dios, lo vamos a ver insertado dentro del pacto. Recuérdense que el libro del Génesis nos habla de principio, de origen, del origen de la vida, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen de la fe, el origen del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan el nombre del libro de Génesis en hebreo? Bereshit. El libro de Éxodo, ¿se acuerdan el nombre del libro del Éxodo en hebreo? Shemot. ¿Se acuerdan de qué nos habla el libro del Éxodo? Redención. Dios es un Dios providente, Dios es un Dios que se mete en la vida del hombre. El tercer libro que estudiamos, terminamos de estudiar, el Levítico, ¿se acuerdan cómo se dice? Bakriyá. Y nos habla de qué? De la santidad, de la santificación. Y ahora estamos en este libro también de números que vamos a estudiar en estos días. Es un libro verdaderamente histórico, y es importante ver que el libro de números ocupa un lugar particular en la línea bíblica, aunque, como les dije, que parece que la gente no estudia mucho el libro de números, pero la Génesis del libro de números tiene una conexión tremenda con el libro del Génesis, porque el libro de números, como dijimos la semana pasada, nos va a conectar ¿con qué? Con la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. La promesa que Dios le da a Abraham. ¿Recuerdan cuál es la promesa de Dios a Abraham? Que iba a tener una tierra. Esa promesa que Dios le da a Abraham se va a hacer realidad a través de la historia del libro de los números. Vemos que el libro de los números es avanzar hacia la promesa de Dios. Esta es la base de la trayectoria y de toda la numeración, de toda los capítulos, los versículos de la Biblia, desde Génesis hasta números y más allá de este libro. Abraham recibió tres promesas principales: que se convertiría en una gran nación. Su relación de Dios se iba a caracterizar por la bendición. Recuerden, bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Y tercera, sus descendientes recibirán la tierra prometida. Cada episodio de números en línea histórica con esta promesa de Dios va poniendo de relieve cada una de esas tres promesas. Génesis 12:50 recoge la promesa de la nación, que ya esta nación se está gestando. ¿Se recuerda en el vientre de quién? No, faltaban 10.000 años para que esta promesa se está gestando en el vientre de Sara. Porque ¿quién es el heredero de la promesa? Isaac. Sin Isaac no hay heredero de la promesa. Esta promesa de Dios ya se va gestando en el vientre de Sara. Por eso tenemos que ver esa consecuencia de hechos hasta la familia que se amplía en Jacob y sus 12 hijos, que se traslada a Egipto. Éxodo y Levítico es toda una relación de Dios con los descendientes de Abraham. La legislación de todos estos libros trata por completo de la regulación y de la interacción de este pueblo que nace del vientre de Sara, como más tarde van a ser el nuevo pueblo de Dios del vientre de María, y que se concentra en la promesa. ¿Qué es la promesa que tiene Israel? La tierra que Dios promete. Por eso vemos ese disparate garrafal que nuestro presidente ha hecho esta semana al decir que Israel tiene que volver a las fronteras del año 67. Yo no sé quién asesora a ese señor, pero debe ser el hijo de Osama Bin Laden. Debe ser su asesor, porque yo no he visto disparate. Primero, que nunca en la vida ha habido Estado palestino. Y los árabes tienen todo mi respeto. Yo creo que ellos tienen derecho a tener su nación. Pero nunca existió un Estado palestino. Eso que llaman Palestina hoy, ¿usted sabe qué cosa era? Jordania, nunca ha habido un Estado palestino. Jordania nunca dio territorio ni le ha dado a los palestinos. Los palestinos no existían como nación. Los palestinos, como decir la gente de Georgia o la gente de North Carolina, que pertenecían a qué nación? A la nación jordana.
Israel le quitó esos territorios en la guerra de 67 a Jordania, no a Palestina. Así que si hubiera que devolverlo, habría que devolvérselo a Jordania. Y habría que ver si Jordania lo quiere. Esa segunda parte. Sí, porque cuando Israel tomó el Sinaí, también en esta guerra, cuando Israel devolvió el Sinaí a Egipto, ustedes saben la única parte que Egipto no quiso recibir, no se imaginan, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era parte del Sinaí. Cuando la devolvieron dijeron los egipcios, si me devuelves a Gaza, no la quiero. Ellos no querían el problema de Gaza, por eso Gaza se quedó. Lo que pasa es que eso no lo dicen en la prensa. Eso no lo dice porque hay mucha mentira hay mucha parcialidad en la prensa. Y la supervivencia de Israel, fíjate que Israel tiene, si le quitan estos territorios, tiene 10 kilómetros de ancho. La supervivencia de Israel depende de su frontera. Cuando dieron Belén a las autoridades palestinas, yo me acuerdo, en esa época yo dije, esto es un disparate. Es como si le dieran Jayalía a Fidel Castro. Sí, es lo mismo. Le estás dando el patio de tu casa. ¿Qué hicieron inmediatamente? Poner morteros en Belén y disparar bombas a Jerusalén. En vez de dedicarse a construir Belén y levantar la zona, dedicaron. ¿Y usted sabe lo que hacían? Porque eso no lo dicen. Iban a Beyala, que es un pueblecito cristiano, y tiraban las bombas de Beyala. Tiraban los morterazos. ¿Ustedes saben para qué? Para que cuando contestaran el fuego, desbarataran a la aldea cristiana y no desbarataran la parte musulmana. Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Por eso la tierra tiene un sentido tan grande para Israel. Porque es la tierra, es la promesa de Dios a ellos como nación. El cumplimiento de la promesa de la tierra no es más sencillo que cualquiera de las otras promesas dadas a Abraham. Por ejemplo, toda la historia del Pentateuco, el futuro de la nación israelita, desde el principio siempre el origen y la nación de Israel siempre ha estado amenazada por algo. Ustedes saben lo primero que amenazó el futuro de la nación de Israel, la esterilidad de las mujeres. ¿Se recuerda? Sara era estéril, Raquel también era estéril. Si no había sucesión, no había promesa. Después, el hambre en Canaán, los faraones que esclavizaron a Israel. Por eso cuando llegamos al libro de Números, no debiera ser una promesa, no una sorpresa que para el cumplimiento de la promesa tampoco sea fácil. Vamos a ver en el libro de Números qué difícil es llegar al cumplimiento de la palabra dada de Dios dada a Abraham. A mí me decía un amigo mío de Israel, Ami Cohen, me decía, la verdad que el Señor nos podía haber dado una tierra un poco mejor que esta, que esto es piedra, nada más, aquí no hay petróleo, aquí no hay nada, nos podía haber dado un poquito para allá, para Siria, que tiene río y petróleo, y le decía, para la parte de Babilonia, que hay ríos y petróleo, y decía, mira, Ami, si ustedes son nación es porque le dieron esta tierra. Y yo le dije, ¿tú conoces algún babilonio? ¿Ustedes conocen algún babilonio? ¿Por qué no conocen ningún babilonio? Porque se extinguieron. ¿Y ustedes conocen algún israelita? Sí. Esa tierra árida es lo que le dio la solidez de nación a Israel, porque tú amas lo que te cuesta trabajo. Como se dice aquí en Estados Unidos, easy come, easy go. Por eso nuestros hijos son tan malcriados, porque no se han ganado nada, nosotros le hemos dado todo pensando que lo hacemos un bien y no sabemos el daño tan grande que le estamos haciendo. Si Dios le hubiera dado las cosas fáciles a Israel, Israel no fuera hoy en día una nación. Por eso vemos que es tan difícil este caminar de Israel, y por eso muchas veces el caminar del cristiano es tan difícil, para que sepamos el valor que tiene por lo que estamos nosotros. Así como Israel va a batallar por el desierto, nosotros vamos a tener que batallar también en nuestra consecuencia y consecución de la promesa de Dios. Este libro que comienza con un censo, muestra la necesidad en este momento de Israel de tener un ejército que ayude al pueblo de Israel en llegar a la promesa de Dios, que es la tierra que hoy conocemos como Israel, que es la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan ese cantico que cantamos, caminando hoy para Canaán? Que siempre la cantamos en Israel. Le digo, oye, estamos en Canaán. Y Dios no hace las cosas por gusto. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Canaán? ¿No se recuerdan? Un hijo de Noé. El hijo de Noé, el hijo que se burló de su padre, porque estaba desnudo y llamó a todos los demás hermanos para que se burlaran de su padre. Y Dios le dijo,
faltarle respeto a tu padre, tú vas a perder la herencia de tu tierra. Porque el que no respeta al padre, no respeta a la autoridad, ni respeta a Dios. Y por eso tenemos tanto problema hoy en día que el muchacho es irrespetuoso con la escuela, irrespetuoso en la iglesia, y que no creen en nada. ¿Por qué? Porque la cosa comienza en la casa, porque no respetan a los padres. Y lo más triste del caso es que no respeten a los padres, que los padres no se dan a respetar. Dios sí se da a respetar. Por eso es esta necesidad que tiene Israel de llegar atravesando este territorio. Por eso llega a esta tierra que ya está habitada. Pero no es las cosas arbitrariamente. Dios no le quita la tierra a Canaán porque cayó mal. Canaán sabía desde el principio que iba a ser expulsado de esa tierra porque no supo respetar el orden de Dios. Eso estaba profetizado ya desde el libro de Génesis. Por eso el Señor le va a decir continuamente a Israel, lo vimos en el Levítico, no imites a la gente de Canaán, porque ellos perdieron la tierra precisamente por lo que tú quieres imitar. Y eso es una bendición para cada uno de nosotros. No imites a la gente del mundo, porque mira cómo ellos están precisamente por estar haciendo lo que el Señor nos llama a no hacer. Miren ese Señor que pronosticó el fin del mundo, que eso es absurdo, pero tú sabes que eso es muy triste, porque si es la Iglesia Católica quien profetiza el fin del mundo no se acaba, estuviera toda la prensa del mundo hablando horrores del Papa y de la Iglesia Católica. Y esto lo han tratado con una elegancia. Y ese señor acaba de decir que el mundo se acabó, pero espiritualmente, que ahora se va a acabar de verdad en octubre. Y nos dicen que reunió 140 millones de dólares en estas últimas semanas de gente que vendieron sus propiedades y que dijo que no iba a devolver los 140 millones de dólares. Pero si eso lo hace la Iglesia Católica, dicen que se lo den a los pobres. ¿Quién ha dicho que devuelve esos 140 millones de dólares a los pobres? ¿Quién se lo ha reclamado? Nadie. Estamos igualitos que Israel, estamos en medio de una tierra inhóspita. Pero tú sabes que ellos van a perder la tierra como Canaán perdió la tierra. Y nosotros por eso no debemos imitar esa misma gente que van a perder la tierra porque están perdiendo la promesa de Dios. Sin embargo, podemos decir que, hablando de este libro de Números, parece que el mayor desafío procede de los pueblos que rodean Israel, los pueblos que moraban en Canaán. Pero el desafío más grande que va a tener Israel no procede de afuera, sino procede de adentro. Y esa es lo que va a ilustrar la estructura general del libro de los Números. Como el gran desafío de Israel para desaparecer Israel no proviene de los ataques externos, sino de la incredulidad interna. Por eso también el Santo Padre Juan Pablo II dijo muchas veces, y yo se lo he dicho a ustedes, que la apostasía peor no es la de afuera hoy en día, la apostasía peor es la de adentro. Porque hoy en día, testigos de Jehová, los que se van por otras iglesias sabemos que son apóstatas, eso nosotros, pero lo que sí hay que tener cuidado es que digan, ay, pero que este disparate lo dijo el padre fulanito de tal, o lo dijo la monja fulanita de tal, y porque es padre y porque es monja, yo se lo creo. El único infalible es el Papa cuando habla de moral y de fe. Fuera de ahí, en la iglesia, todo el mundo se equivoca. Y porque lo diga un sacerdote no quiere decir que esté bien. Conozco muchísimos sacerdotes que lo que dicen son disparates. ¿Qué cosa fue Lutero? Un sacerdote. Que lo diga un obispo no quiere decir que sea verdad. ¿Qué cosa fue Marcial Lefebvre? Un arzobispo. O sea, el único infalible, por eso cuando ves que tú oyes algo, o en estos tiempos de confusión, si no va con la palabra de Dios o con el catecismo, dígalo. Quien lo diga está equivocado. Y punto, porque hay que tener cuidado con la apostasía interna. Eso es lo que trata de destruir la iglesia. No es la apostasía de afuera, es la apostasía de adentro como el reto grande. Por eso que entendiendo Números podemos entender la iglesia. Por eso es un libro que prefigura así como el Levítico prefigura la acción de Cristo, el libro de Números prefigura la iglesia. Entendiendo Números entendemos que el gran reto de Israel no vino de afuera, sino vino precisamente de adentro del mismo. Los 10 primeros capítulos de Números están saturados de este concepto, mostrando estos 10 primeros capítulos es la salida del Sinaí. Nos va a ir a mostrar y vamos a leer pequeños versículos, porque mucho de esto ya lo hemos leído en Éxodo. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios se prepara ordenadamente para salir de la península del Sinaí, para salir del lugar donde Dios le dio la ley y enfrentarse al camino por el desierto. Y recuérdense, Israel, ¿cuántos años camina Israel por el desierto?
40 años. ¿Cuántos días Jesús ayuna en el desierto? 40 días. ¿Y con quién se enfrenta Jesús en el desierto? Con el demonio. Israel se va a enfrentar en 40 años por el desierto con el demonio. El mismo demonio que atacó a Jesús es el mismo demonio que va a atacar a Israel. ¿Y se acuerdan cuál era el origen de las tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Se acuerdan si podíamos buscar una palabra que definiera las tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Cuál ustedes creen que fueran? No sé, ¿no encuentran una palabra? No. Desobediencia. Todo esto te doy si te postras y me adoras. Transfiere tu obediencia de Dios a mí. Eso es el mismo ataque a Adán y Eva. Y ese es el mismo ataque que va a tener Israel en el libro de Números en el desierto. Va a ser el ataque. Dios no te está protegiendo. Yo a lo mejor te puedo dar una vía mejor que todo esto. Si no se supiera el camino recorrido por la historia antes de Números, uno podría bien sorprenderse de este cambio, de esta rebelión que tiene lugar a partir del capítulo 11. Pero todos los que vimos Éxodo sabemos que desde que salieron de Egipto, una semilla, un mal iba dentro de Israel. ¿Qué semilla del mal iba dentro de Israel? La murmuración. Dentro de Israel ese era el germen de lo que vino después. Desde que salieron de Egipto, ¿qué es lo que estaban haciendo los israelitas? Murmurando. A espalda de Moisés, a espalda de Dios. ¿Y quién es este hombre? ¿Para qué nos metió en este lío? ¿Quién los mandó a que nos sacara? Hermano, la murmuración es lo que acaba con grupos, es lo que acaba con la iglesia. Estar hablando por detrás de que verdaderamente tú tienes que dejar la cara y decirle lo que tú piensas. Eso es lo que acaba con el cristianismo, con las comunidades. Eso es lo que corroe la fe. Y hay personas que tienen el don de la murmuración. Verdaderamente. Eso mismo que se engendró dentro de Israel y que después terminó rebelión, siempre, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Tú empiezas por aquí, pasa la lengua y después termina en obra. Todo el capítulo 11 al 21 va a ser esta rebelión que comenzó como murmuración. Hay que esperar que toda una generación entera muera hasta llegar a los capítulos del 22 al 36 para que Israel enfile nuevamente hacia Canaán y entre a la tierra prometida. La experiencia de Israel en el desierto, al parecer, ha sido un tiempo de prueba y ha sido un tiempo de prueba en este caminar por el desierto. Pero uno podría preguntarse, ¿prueba a quién? Parece que los israelitas prueban a Dios. Y parece que Dios prueba a los israelitas. Y en medio de todo esto, el que todo lo enreda tratando de ¿qué? De decir, transfiere tu obediencia de Dios a mí que te va a ir mejor. Y es lo que sigue diciendo hasta el día de hoy. De hecho, el tema de las pruebas, que también en los evangelios se va a tomar en reflexión, coinciden también, igual que el número en el ministerio de Jesús, cuando vimos la prueba en el desierto. No se trata solamente 40 días de prueba de Jesús en el desierto, sino también 40 años de prueba de Israel en el Sinaí, donde vemos que el éxito de Cristo contrasta con ¿qué? Con el fracaso de Israel. Cristo fue tentado, Israel fue tentado. Cristo triunfó, Israel fracasó. Ahí vemos la gran diferencia, pero el tentador siempre es el mismo y va a ser el mismo hasta que sea derrotado finalmente. ¿Y cómo derrota a Cristo el demonio? Sencillamente conociendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. ¿A quién le suena esto? A María. Escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Yo soy la esclava del Señor. Y Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate que los dos dijeron exactamente Jesús y María dijeron en su momento exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que Israel no dijo? Yo no quiero hacer la voluntad de Dios, decía Israel, yo creo que estamos con mi voluntad, con lo que yo pienso que Dios debe hacer. La naturaleza de estas tentaciones de Cristo también reflejan la experiencia de Israel. La tentación, ¿se acuerdan? La primera tentación de Cristo, convertir las piedras en pan. ¿Y cuál es la primera tentación de Israel?
No tenemos que comer, no tenemos pan. Cuando el Señor le da el maná. Y la tentación que Satanás prueba a Jesús es una experiencia de la tentación de Israel de Números. Y está en el corazón de la invitación que el diablo le hace a Cristo. ¿Qué es lo que le dice el diablo a Cristo? Tírate desde la parte más alta del templo. El ofrecimiento de todos los reinos de este mundo. Que fue lo que Israel, vamos a ver, después cayó cuando empezó a decir, nosotros queremos un rey. Nosotros queremos rey. No nos basta que Dios sea un rey, porque ese Dios que le había dado la victoria no lo vemos. Queremos un rey que se vea, un rey a semejanza de ellos. Y Dios, vaya si el Señor se lo dio. Este libro de los números habla también, aparentemente parece que del retraso de la promesa de Dios. Que Israel camina y camina y camina y cada vez la promesa de Dios se vea más lejos, lo dijimos la semana pasada. Y este detenimiento, esta espera de la promesa de Dios, Israel lo ve como una angustia. Sin embargo, tú lo puedes ver de otro punto de vista, ver que este detener el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel también fue una oportunidad espiritual. Una oportunidad de aprender, tomar ese tiempo, ¿qué cosa? Y crecer. Y purificarse. Sin embargo, Israel no lo hizo. Muchas veces nosotros, en los tiempos de prueba, no lo aprovechamos para crecer. Lo aprovechamos como Israel en murmuraciones y en quejas. El título del libro en hebreo es en el desierto. O sea, recuerda lo que quiere decir. El desierto no solo es un lugar de prueba y de castigo, lo hemos dicho montones de veces, también que el desierto para el judío, ¿se acuerdan que le dije que el desierto para el judío no es un espacio? ¿Se acuerdan que se lo dije? Para nosotros el desierto es ¿qué cosa? Un espacio, un lugar lleno de arenas y de abrojos. Para Israel el desierto no es un espacio. Para Israel el desierto es una experiencia. Eso es lo que tenemos. Por eso cuando Israel se refiere, cuando estuvimos en el desierto, nunca se refiere al lugar pedregoso de Sinaí, sino se refieren a la experiencia que ellos vivieron en el desierto. Y así como Israel tuvo que pasar por el desierto para entrar a la promesa, ¿sí o no? Y Cristo tuvo que pasar por el desierto para entrar a su ministerio. Nosotros también tenemos que pasar por el desierto para entrar al cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso hay personas que dicen, ay, pero es que estoy pasando un desierto espiritual. Y digo, dale gracias a Dios. Si estás pasando un desierto espiritual, quiere decir que la promesa está ahí. El que todavía no ha llegado a un desierto espiritual, ¿tú sabes qué? Le falta muchísimo para la promesa. Entonces hay personas que dicen, ay, yo oro y no siento nada. Yo voy a la iglesia y no tengo deseos de ir. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos buscando sensaciones y no fidelidad. Hoy en día no queremos, por eso el matrimonio lo que busca es sensaciones y no fidelidad. Cuando ya la mujer se pone vieja, el marido ya se aburre, la mujer se aburre de ver al marido, ¿qué es lo que hacemos? Buscar otro. Porque no estamos buscando fidelidad, estamos buscando qué cosas, sensaciones del momento. Y por eso la única forma de pasar un desierto espiritual, porque así como Israel tuvo un desierto y Cristo tuvo un desierto, todos los cristianos tenemos un desierto. Y te lo voy a decir, si tú no has pasado un desierto, o no eres espiritual, no andas más perdido que ni se sabe qué, o tu fe es pura tontera. Pero las personas que tienen fe profunda pasan desierto. Todos los santos han pasado un profundo desierto espiritual, donde no solo es sequedad, sino también es ataque del demonio. Para decirte, a lo mejor no hay ninguna promesa. Como le decía Israel, mira cómo caminas y no llega. ¿Dónde está esa promesa de Dios? También el demonio te puede decir, mira que estás pasando cosas y la promesa de Dios no llega. Y podemos como Israel caer en la tentación de en vez de aprovechar ese tiempo como crecimiento espiritual, perderlo. O sea que, ¿cómo se pasa un desierto? ¿Sabes cómo se pasa un desierto? Fidelidad. Así es como Israel pasó el desierto con trompicones, porque de una forma u otra Moisés los hizo mantener la fidelidad. Cristo pasó el desierto porque le dijo, al Señor tu Dios solamente servirás y adorarás. El desierto solamente se pasa, yo no vengo a la iglesia buscando sentir, si no estoy aquí no siento nada, estoy vacío, no siento nada por lo que están haciendo, pero estoy aquí por fidelidad.
Y eso es lo que dice el Señor. Cuando tú vas a la iglesia y te llenas de emociones y de esto y del otro, ahí está tu recompensa. Ya te sentiste bien, ya te sentiste contento. Lo que el Señor bendice es eso de no tengo deseo de ir, pero voy. No tengo deseo de orar. Digo, Señor, no sé ni qué decir, no estoy aquí, no sé ni qué decir, pero estoy aquí. O decir, mira Señor, cuando yo le digo, mira Señor, estoy cargado de pecado, pero tú sabes qué, estoy aquí, nadie me arranca de aquí. Si tú dices, ay, pero tengo tantos pecados que no me acerco a Dios. Si no te acercas a Dios, tú sabes para dónde. Digo, mira Señor, con pecado y todo estoy aquí, no mires, como decimos en la oración al principio, no mires el pecado mío, sino mira la fidelidad con que yo trato de seguirte. Y eso es lo que Dios bendice. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, pensamos que la vida espiritual es todo emociones, que todo va bien. Miren la vida de los santos. Santa Teresa tuvo 20 años de desierto. Pero tú sabes qué, si Santa Teresa no tiene 20 años de desierto, nunca ustedes ni yo lo hubiéramos conocido. Hubiera sido una monja más del siglo XV. El desierto es lo que templó Santa Teresa en su fe, en su oración, en su carácter. Fue que a pesar de no sentir nada, se mantuvo buscando ayuda de este, buscando ayuda del otro, buscando a alguien que me ayude a salir de aquí, pero sin abandonar la fidelidad. Este lento progreso de la promesa de Dios en toda Escritura, podemos ver que muchas veces esta demora es necesaria. Y por eso muchas veces se demoran las cosas y hay veces que, se lo digo a ustedes, no es fácil de entender, es muy difícil de entender. Por eso yo muchas veces hago la oración de Job. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Cuando Dios se cansó de los lamentos de Job, le dijo, en otro sentido, ¿qué le quiso decir Dios a Job? Tú no sabes nada. Y esa fue lo que Job cantó, por eso le dijo, Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Esa es la respuesta. No sé por qué está pasando, no sé por qué me está pasando, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Números relata la experiencia de 2 generaciones de la nación de Israel. La primera generación participó en el éxodo de Egipto. Es la primera generación que vemos en el libro de Números. Su historia comienza en Éxodo 2, 23. Y la historia de esta primera generación que nace en Éxodo continúa a través del Levítico y llega hasta los primeros 14 capítulos de Génesis. O sea que desde Éxodo 3 hasta el Números 14 vemos la primera generación que salió de Egipto. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios llega a la orilla sur de Canaán y rehúsa entrar a la tierra, que vamos a ver en el número 14, debido a la rebelión en contra del Señor, todos los adultos de más de 20 años, lo vamos a ver, a excepción, ¿se recuerdan de qué 2 personas? De Caleb y de Josué. A excepción de Caleb y de Josué, toda persona mayor, vamos a ver después porque ellos 2 fueron preservados, y esto es una historia tremenda para nuestra vida, vemos como todas las personas mayores de 20 años fueron tasados para nunca poder entrar en la tierra prometida. Esa generación que salió de Egipto va a morir en el desierto. Va a morir en el desierto. En los capítulos del 15 al 25, la primera y la segunda generación se empalman. En los capítulos 15 y 25. La generación que sale de Egipto y la generación que va a nacer en el desierto. Porque hubo una generación que nació en pleno desierto, que nunca conocieron el agua del Nilo, la vegetación de Egipto. Hay una generación que nada más que ¿sabe lo único que conoció? Piedra. Fue lo único que conoció. Números, en los capítulos 15 y 25, la primera y la segunda generación se unen. La primera murió conforme la segunda llegó a la edad adulta. Entonces hay un segundo censo del pueblo y comienza la historia de esta segunda generación. El primer censo censa la primera generación, el segundo censo censa ¿qué cosa? La segunda generación. Estos israelitas de la segunda generación fueron a la guerra y heredaron la tierra. La historia de esta segunda generación comienza en número 26. Y esta segunda generación, ¿se acuerdan de la primera generación de nuevo? ¿De dónde comienza? En el libro del Éxodo. Y lo vamos a ver a través del Levítico
y de los primeros 14 capítulos de Números. De ahí en adelante, la historia de la segunda generación va a comenzar en Números 26 y se va a extender a través de Deuteronomio y a través del libro de Josué. Va a hablar toda la segunda parte de la segunda generación. Los tres temas teológicos, ya en la recta final, tres temas teológicos sobresalen en el libro de Números. En primer lugar, el Señor mismo se comunicó con Israel a través de Moisés. Eso es el primer tema teológico que nos habla Números. ¿Qué es lo que quiero decir? Las palabras de Moisés tenían autoridad divina. ¿Dios le habló directamente a Israel? No, Dios le habló a través de Moisés. Entonces Moisés habló, ¿qué cosa? La palabra que Dios le había dado. Hay hombres que tienen palabras con autoridad divina. Y esa palabra que Moisés transmitió, que no era de él, que era de Dios, ¿qué fue lo que mantuvo? El orden en Israel. En la iglesia tenemos una persona que habla con autoridad divina, cuando habla de fe y de moral. No es que sea divino, que habla como Moisés con la autoridad que Dios le da, que es la cabeza de la iglesia, el obispo de Roma. Y tanto como Moisés fue quien mantuvo la coherencia. ¿De qué mantuvo Moisés la coherencia? De Israel en el camino del desierto. Sin Moisés, Israel se hubiera perdido en el desierto y nunca hubiera llegado a la tierra prometida. Por eso el Santo Padre en la iglesia, el obispo de Roma, mantiene la coherencia de la iglesia mientras camina la iglesia por este otro desierto. Yo estoy haciendo un programa en Radio Paz los domingos que estamos hablando de las primeras herejías de la iglesia en el siglo I, II y III. Y vemos que sin la autoridad de papas como el Papa Pío I en el año 120 y pico, y el Papa Víctor en los años 190 de nuestra era, sin la autoridad de esos papas, la fe de Cristo en la iglesia se hubiera perdido entre las herejías de esa época. La coherencia de la fe que hoy creemos, no solo nosotros, todas las iglesias evangélicas y pentecostales del mundo, esa coherencia, ellos no saben que viene de la autoridad de los papas de los primeros siglos y de los concilios de la iglesia católica. Como yo decía en el programa de radio, los protestantes piensan que Pablo cogió el Nuevo Testamento, se lo puso bajo el brazo y salió a predicar. Eso no fue así. Pensando que el Nuevo Testamento no existió hasta el siglo IV, cuando la iglesia lo compiló. O sea, Moisés tenía autoridad divina. Y la respuesta de Israel a Moisés reflejaba la obediencia o la desobediencia. Eso es muy importante. La autoridad de Israel, la obediencia de Israel a Moisés, ¿qué cosa es lo que reflejaba? ¿Obediencia o desobediencia? Y ahí viene la gran pregunta. ¿Obediencia y desobediencia a quién? ¿A Moisés? ¿A Dios? El que desobedecía la palabra de Moisés, desobedecía a Dios. Eso es lo que mucha gente en la iglesia no entiende. El que desobedece la voz de la cabeza de la iglesia no está desobedeciendo al Papa, está desobedeciendo a Dios, que le dio la promesa: lo que tú ates, yo ato. Y ese es el gran problema el problema de la iglesia hoy en día interno es el mismo problema de Israel en número interno. Desobediencia. Y que no solo desobediencia, ¿y qué más? Murmuración. Todo eso que hacen los teólogos, ¿cuántos? Ya yo oigo la palabra teólogo y me asusto. Uno debería oír la palabra teólogo y decir, alegrarse: ay, qué bueno, voy a consultar. A mí dicen, te voy a llevar al grupo un teólogo. Y digo, mira, no me lo traiga. Porque hay 85 posibilidades que termine diciendo un disparate o una herejía. ¿Y tú sabes qué cosa es eso? Eso es murmuración. Muchos teólogos hoy en día, en vez de querer explicar el misterio de Dios, quieren decirle a la gente: ustedes son unos tontos y yo sé más que ustedes, porque les voy a decir ahora algo que ustedes no saben. ¿Qué le ha dicho a la iglesia por 2000 años esto? Mentira, eso no es así. Esto es de esta forma que yo se lo voy a decir ahora. Eso es lo que están haciendo los teólogos. El otro día me preguntaron de un teólogo ahí que sacó un libro, y yo nada más que dije, mira, yo voy a entrar en internet y checar el libro, pero solamente con decirme la palabra teólogo y a la orden que pertenece, hay un 99.9 para que el libro sea un espanto. ¿Y tú sabes qué? El libro era un espanto. El libro era un espanto. Desafortunadamente, lo que pasa es que ahora la murmuración en la iglesia es un poco más sofisticada que la de Israel. Pero eso que están haciendo muchísimos teólogos es murmuración, desobedeciendo a Dios al tiempo que desobedecen ¿a quién? A la cabeza que mantiene el orden en la iglesia. Número contiene 3 divisiones claras basadas en la respuesta de Israel a la palabra de Dios. Obediencia en los primeros 10 capítulos. Desobediencia
del capítulo 11 a 25 y renovación de una obediencia del capítulo 26 al 36. Israel va a ir pasando por etapas. El segundo tema, primer tema, vemos que Dios habla a través de un hombre, y quien desobedece a ese hombre, desobedece a Dios. Y fíjate qué interesante, porque uno dice, bueno, y ahora cómo yo sé si yo obedezco a esta persona. Israel pudiera decir, cuando ya muere Moisés, ahora ¿a quién obedezco? ¿A Caleb? ¿A Josué? ¿A cualquiera de los líderes? No, ¿tú sabes quién había que obedecer? A que le impusieron las manos. ¿Y quién le impuso las manos? Moisés, a Josué. No fue que cualquiera dijo, le impone las manos. El que tenía el orden de la palabra de Dios, la transfirió a una sola persona. Y asimismo sigue en la iglesia. El segundo tema es que el Señor es Dios de juicio. De ahí mi madre. El Señor es Dios de juicio. A lo largo de Números vamos a ver continuamente, ¿se acuerdan que una vez hablé de la santa ira de Dios? Porque los que no estaban en esa clase, porque dije que es la santa ira de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que en nosotros es pecado, en Dios es virtud? Porque la ira mía se provoca cuando alguien hace algo que no me gusta, sea bueno o sea malo. Pero la ira de Dios se provoca como rechazo al pecado, como rechazo al mal. La ira de Dios en Números, en esta parte de Números, va a ser la respuesta provocada al pecado de Israel. Vamos a ver la ira de Dios continuamente por la desobediencia. Nunca Dios manda la ira de Dios sobre Israel por gusto. Siempre que Dios manda la ira de Dios sobre Israel es porque Israel primero ha ofendido a Dios. Y tercer lugar, vamos el Génesis, del Números no va a hablar, la fidelidad de Dios por guardar la promesa que le hizo a la simiente de Abraham. O sea, la tercera fase nos va a hablar de la obediencia, parece extraño, de la obediencia de Dios ¿a qué? A la promesa que le dio a Abraham. Dios podría haber dicho, estoy harto de este pueblo que en el desierto se pierde y se muere y me busco otro. Y vamos a ver cómo Moisés continuamente va a interceder, porque la figura de Moisés en Número va a ser una figura intercesora. Por eso Moisés prefigura de Cristo en el Número. Moisés va a pasar todo el tiempo en el Número intercediendo. Y cada vez que Moisés intercede en Número, ¿qué le dice a Dios? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Tú sabes lo que le recuerda a Moisés en la intercesión a Dios? Acuérdate que tú tienes una promesa. Y nosotros rompemos las promesas, pero Dios, que es perfecto, no puede romper la promesa. Por eso es el modelo de intercesión. Y por eso que nosotros usamos los santos. Por eso nosotros decimos al Señor, por el amor que le tuviste a este santo y a este otro santo, concédeme. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Le tocó el corazón a Dios con el nombre de 3 personas que le habían sido fieles. Por eso la oración de Moisés, vamos a ver, es un modelo de la oración de intercesión de la iglesia. Y muchos por ahí van a decir, pero es que los santos están muertos. Moisés, Abraham y Jacob se habían muerto 600 años. Abraham, Jacob y Isaac se habían muerto 600 o 1000 años antes de que Moisés hiciera esa oración de intercesión. Sin embargo, cada vez que a Moisés le recordaba estos 3 hombres que fueron tan fieles, Abraham, Isaac y Jacob, Dios, en vez de fijarse en el pecado de Israel, se fijaba en la promesa y en la devoción y la fidelidad de esos 3 patriarcas. Por eso decimos que en tercer lugar nos llama la atención la fidelidad de Dios por guardar la promesa que le dio a la simiente de Abraham. Eso más o menos lo que estamos hablando de este libro de Números, y ya la semana que viene vamos a empezar a leer algunos fragmentos. No vamos a leer todo el libro de Números porque, como le dije, mucha repetición ya que le vimos en Levítico, y en Éxodo, vamos a leer hay nuevas leyes, las mismas que vimos, vamos a ver solamente pasajes que van a enriquecer lo que ya nosotros conocemos, ver la obra de Dios que comienza en el vientre de Sara y termina cuando Israel entra a la tierra prometida. Este caminar por el desierto, esta larga experiencia de Israel de 40 años en el desierto de Sinaí y en la tierra de Canaán.